tenemos un programa muy especial. Es el primer programa de la nueva temporada de Conversando. Es el inicio de un año nuevo. Y qué mejor que tener para hablar de esperanza, de alegría, de solidaridad y de tantas otras cosas que a nuestro cardenal Baltasar Porras Cardoso. Así que hoy vamos a tener una gratísima conversación de temas humanos y divinos. Cardenal, bienvenido. Gracias por estar aquí en tu programa. Cardenal, últimamente se habla muchísimo de del sínodo, de la sinodalidad. Y yo me pregunto, ¿sabemos todo el significado de esas palabras? ¿Sabemos lo que verdaderamente implica y significa, no solo para los pastores, no solo para la jerarquía eclesiástica o los sacerdotes, sino para los laicos y los laicos comprometidos? Mira, yo creo que pasa con muchas ciencias y también la religiosa, que hay unas cuantas palabras que pertenecen a una jerga que no los entiende nadie. Y que, bueno, tampoco tenemos obligación de saberlo todo, pero la palabra sínodo o sinodalidad, a mí me gusta definirla de la siguiente manera. Todos sabemos lo que es un equipo de fútbol. Sí, claro. Y un equipo de fútbol, si solamente tiene una estrella y cada quien juega por su lado, seguramente que pierden el partido. Si no hay un intercambio entre ellos, si no caminan juntos, y eso es lo que significa sínodo y sinodalidad. Tan sencillo. Sínodo es caminar junto a. Entonces, si caminamos juntos, pero no caminamos juntos como quien va, qué sé yo, en el metro o en la calle, eso no es caminar juntos. Eso es caminar con tropiezo, encontrándose porque uno no tiene ninguna interrelación, sino cuidarse de que no se lo lleve por delante el que viene detrás de uno o el que viene enfrente de uno. Eso es un buen mensaje para la cotidianidad, para el día a día. Claro. Y entonces sínodo son dos palabras griegas que lo que significa eso es odos, que es camino, y con. El sin significa con en griego. Entonces es caminar con. ¿Qué importancia tiene esto de cara a lo religioso? Pues mucha, porque así como en la política decimos no, hay que caminar con el jefe, con el líder, con el que nos manda. No, eso no es democracia, eso es otra cosa. Bueno, también en la iglesia, caminar con no significa que yo sigo lo que dice el Papa o lo que dice el obispo o lo que dice el sacerdote. No, caminar juntos significa como cuando va uno en excursión, yo me tengo que agarrar del otro, claro, y tengo que intercambiar cosas para llegar a la meta que andamos buscando. Y aprender juntos. Y eso, y construir. Eso es uno de los caminos que está llevando adelante el Papa Francisco, pero con mucha insistencia y también de una forma muy práctica. En uno de los últimos sínodos que tuve la dicha de poder estar, en los 2 primeros días, como se estaban tratando temas bastante, digamos, vidriosos, delicados, varios de los que hablaron dicen, bueno, esto como es un tema tan complicado, mejor nosotros le recomendamos al Papa que convoque a un grupo de expertos y que después él decida lo que crea conveniente. No parece el estilo del Papa Francisco. El segundo día, el Papa Francisco, que siempre suele hablar cortico, cuando habla muy largo es porque se lo han escrito. Casi me atrevo a decir. Está contando secretos. Y entonces él habló, mire, un momento, yo no los convoqué aquí porque me dijeran que yo convoque a un grupo de expertos. Para eso no organizo todo esto, eso lo puedo hacer yo. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes diga lo que es su experiencia, diga lo que piensa y que entre todos se llegue pues a algunos puntos comunes, que es lo que me van a entregar y después yo veré qué podemos hacer con eso. Ese carácter y eso que usted acaba de contar demuestra, en pequeño, pero demuestra un poco del carácter y también de lo que ha intentado hacer el Papa Francisco con sus reformas. Es un Papa reformista. Sí, ciertamente que es un Papa que es el que agarra, como se dice, el toro por los cachos, porque el Concilio Vaticano II, hace un poco más de medio siglo, pues hizo, probablemente, y marcó un rumbo
pero el cambio de comportamiento, el cambio de mentalidad no se da de la noche a la mañana. Y por eso son siempre tan difíciles los cambios, porque supone todo un proceso de asimilación, de ver cómo eso sirve o no sirve. Y a no todo el mundo le gustan los cambios, además. No, claro, ni los asume. Porque es que me mueven el piso. Yo me he acostumbrado a que esto se hace así y ahora me están diciendo que esa no es la mejor forma. Si cuesta hasta si lo mandan a hacer unos ejercicios por cuestión de salud, no, pero si es que yo, y cada uno tenemos alguna manera así distinta de hacerlo. Por eso creo que cuando oigamos hablar de sinodalidad, no nos asustemos por esa palabrita, sino que pensemos en que solo lo que somos capaces de hacer juntos. Pero de hacer juntos significa que hay una horizontalidad que es importante, sabiendo que cada uno tiene una responsabilidad distinta. No es lo mismo el arquero que el delantero, que el medio, el defensa. Bueno, pasa exactamente igual pues en la vida de la iglesia. Eso hace a la iglesia más cercana, hace a la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales y al Papa, por supuesto, mucho más cercano a la gente común. Y quizás el signo de estos tiempos, o uno de los signos de este tiempo, es la necesidad de la cercanía con la gente ante tantos retos y tantos cambios que estamos experimentando en el mundo. Bueno, eso lo dice de una manera también muy plástica, pues el Papa, que habla de la iglesia en salida. No es una iglesia salida, sino una iglesia en salida. Es decir, no porque yo estoy aquí que la gente venga. No, yo tengo que ir al encuentro precisamente eso de la cotidianidad, de la gente, de sus problemas. Si uno no... El día a día. Si uno no agarra el polvo del camino, no sabe uno lo que es el camino. Y entonces eso es algo que nos tiene que hacer de verdad reflexionar para cualquier tipo de liderazgo. No, yo me preocupo por los pobres. Así mucho, sí, yo doy una limosna o yo contribuyo con tal o cual cosa. No, mire, eso que es válido no es suficiente. No es lo mismo cuando usted va a un hospital y está al lado de un enfermo, que puede ser un enfermo terminal, quien tuvo un accidente, quien está con esto o con lo otro. Y no es lo mismo ir a un barrio y encontrarse entonces con los niños que no tienen padre ni madre o que están viviendo y dicen, ¿por qué estos muchachos están en la calle? Entre un poco al rancho, a ver si usted ahí cuánto tiempo aguantaría estando dentro. Es decir, necesitamos tocar, necesitamos palmar la realidad, porque es la única manera de poder asumirla, de poder ver lo que significa para uno y no verla solo de lado. Que en el lenguaje religioso pues tiene también su expresión, que la usa mucho también el Papa Francisco, del espíritu samaritano. Es decir, uno pasa por el camino y se encuentra con muchas cosas desagradables. Uy, aquí sí que hay basura, pero a uno no se le ocurre pararse y quitar una cosa y ponerla a un lado. El mundo viene enfrentando muchísimos cambios de toda naturaleza, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, en la iglesia. Ya cuando asume el Papa Francisco, pareciera que él estaba muy claro de lo que venía o de los retos que tenía por delante. Por eso se plantea una serie de reformas, adelantándose un poco a lo que venía. Pero esos hechos se han acelerado porque hay una pandemia, y la pandemia vino a acelerar los hechos históricos, la tecnología, los grandes avances científicos, y a veces pareciera que este mundo se aleja un poco de las humanidades para acercarse mucho más a la tecnología y se distancia de la gente. ¿Cuáles son los retos de la iglesia? Mira, el primer reto que asume la iglesia es ese outsider que significó la elección de Francisco. Primer latinoamericano, primer jesuita, después de no sé cuántos años y siglos, y que pudiera parecer, bueno, ¿de dónde salió este señor? Y no es que ahora cuando llegó empieza a descubrir el mundo. Es interesante seguir y conocer un poquito la historia de Bergoglio, porque fundamentalmente, me atrevo a decir, por supuesto que hay muchos otros elementos, es que Bergoglio es latinoamericano. Y por ser latinoamericano tenemos una serie de acentos, diríamos,
o de cualidades que nosotros mismos no valoramos suficientemente. Por ejemplo. Y entonces, fíjate, buena parte del lenguaje de Francisco es el lenguaje que la iglesia latinoamericana la tiene desde Medellín, desde el año 68, que es la necesidad de la conversión. Este mundo está cambiando y necesitamos convertirnos. ¿Y convertirnos qué significa? Bueno, usted agarra una media, ¿cómo la convierte? La pone al revés. Eso significa convertirse, es decir, es darle la vuelta. Voltear. Darle la vuelta pues a las cosas. ¿Para qué? Para descubrir, no es lo mismo una media, cuando está bien puesta, ay, por el otro lado sale un hilito, sale esto, sale lo otro, y eso es uno de los elementos claves. Pero he hecho todo eso también en un proceso en el que nunca se pierde la alegría y la esperanza. En medio de la pobreza, en medio de lo que ha sido la violencia, las dictaduras, tantas cosas que hemos tenido pues, en América Latina. Y eso, señalado ahora desde otro mundo, tanto que el Papa Francisco, cuando le preguntan, mire, y sus escritos, y sobre todo su primer escrito, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, le preguntan, ¿y ese de dónde sacó usted eso? Y él lo primero que dijo, bueno, esto es una mala copia de Evangelii Nunciandi y de Aparecida. Claro. Es decir, de un documento del Papa Pablo VI y de la experiencia latinoamericana en la que él además fue uno de los principales protagonistas en Brasil en el 2007. Es decir, es saber tomar de la historia, de la tradición, pero viendo hacia adelante. Y viendo hacia adelante es el concepto histórico. Sí, y es lo que la pandemia pues ha puesto. Por eso insiste el tanto que hay que ver en el post-pandemia. Claro. Que no significa volver atrás, sino que esto nos obliga como a reflexionar, caramba, hay muchas cosas que a lo mejor creíamos que eran lo mejor, que era lo que había que hacer y resulta que no. Entonces hay que cambiar. Un virus microscópico arrodilló a la humanidad, sí. Entonces necesariamente tenemos que pensarnos. Aquí no hizo falta pues que viniera la invasión de no sé quiénes o una cosa, sino algo que no sabemos por dónde está, que es totalmente imperceptible. Y lo más importante no es que digamos, ¿cuándo vamos a salir de esto? Pero si salimos de esto con la misma conciencia de antes, pues salimos peor. Necesitamos tener ese sentido, ¿qué es lo que esto nos enseña? Para que no seamos iguales y para que podamos de verdad crecer, que tiene que ver en buena parte no solo con lo estrictamente religioso y con los valores morales, pero todo lo que plantea el Papa sobre la ecología, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, vamos a disfrutar de este ambiente que tenemos otros, y los que vienen detrás que arreen, que vengan a ver con qué se consigue. El sínodo del Amazonas, que fue hace varios años en Roma. Por eso, entonces, eso significa que también yo soy yo, pero soy yo y mis circunstancias, y mis circunstancias también el ambiente que me rodea. Claro. Nosotros podemos decir, mire, caramba, aquí hace falta construir más cosas, ¿por qué no agarramos el Ávila y construimos ahí 500 o 1000 edificios? Bueno, si decimos que tenemos calor ahora, como se nos ocurre una barbaridad como esa, pues destruimos. Lo que está pasando en gran parte del país y de la ciudad con los árboles. Sí, sí. Pues la tala, la crema indiscriminada, obviamente va a traer unas consecuencias. Es cambio climático, como todo lo que el hombre hace. Y que la está trayendo desde allá. A veces nos quejamos, y con razón, de que se va la energía eléctrica. Pero bueno, todo lo que está pasando debajo del Orinoco es producto de esa forma tan desaforada y tan deshumanizada de destruir lo que ahí está. Entonces llueve menos, no hay esto, no hay lo otro, y bueno, ¿de dónde vamos a sacar entonces toda la energía hidroeléctrica? Lo que está pasando con nuestros recursos naturales es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y de nuestro país, pero también hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay problemas políticos, y eso me lleva a pensar y a preguntarle, ¿qué está haciendo la Iglesia y cuáles son los retos de este tiempo histórico en Venezuela? Mira, me parece que es bien interesante, no porque en la Iglesia, digamos, nos podemos sacar como los magos de debajo de la manga la solución en la que está. No, la gran solución está en primer lugar que hay que pensar en el otro, que no es mi
problema, sino que el problema del otro es también mi propio problema y que solo puede haber fraternidad y solo se puede construir igualdad y solo puede haber sentido auténtico de libertad si yo tomo en cuenta al otro y el otro por supuesto también me toma en cuenta a mí. Y este que es un principio meramente humano, pues tiene una enorme relación también con lo que significa, para hablar en términos religiosos, con la caridad, con lo que es el amor, con lo que es el servicio, con lo que es el respeto, la solidaridad de los unos para con los otros. Y lo más interesante, y también curiosamente con un acento que nos pone el Papa, uno siempre piensa que yo hago este bien para que el otro piense o haga como yo. Y eso no es, porque eso es proselitismo. Por eso causa tanto, yo diría, malestar, que es que en lo político a mí me entregan algo para que yo esté de acuerdo. No, mire, si esa es la obligación que tiene el servidor público. El político está para servir. Y entonces yo no tengo, si se quiere, yo no tengo que agradecer si eso es lo que usted tiene que hacer. Claro. Más bien, lo que yo tengo que hacer es exigirle que cumpla con lo que tiene que hacer. Claro, el político es un servidor público. Y entonces en la iglesia tampoco puede ser, yo te doy esto para que tú seas de mi religión, para que tú pienses como yo. No, yo te doy esto para que seas mejor ser humano, para que tengas tus propios valores y a lo mejor con el testimonio tú descubras que lo que yo tengo, lo que tiene este grupo puede servir para algo. Y creo que es uno de los grandes valores de la iglesia en el mundo entero y en Venezuela. Y digo en el mundo entero porque en estos momentos hay una, yo diría, una catolicofobia. En algunos países, sí, más que en otros. Sí, pero bastante más, porque es lo que vemos en países de África, de Asia. Algunos del sur. Sí, y en algunos vecinos pues nuestros, que es que por el hecho de que se diga que responde no a cualquier religión, sino hasta la religión católica, hay que ponerse entonces como en contra de eso. Y bueno, no se trata de eso, sino se trata de la defensa de la vida, se trata de la defensa del ambiente, se trata de servir. Y lógicamente en situaciones como las que vivimos, de crisis, de pobreza real que vemos a nuestro alrededor, hay que tender la mano. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote y cómo se logran las vocaciones en este tiempo tan difícil? Bueno, mira, el trabajo de un sacerdote en primer lugar no se diferencia del trabajo de la gente que trabaja. Es decir, hay que levantarse temprano, hay que dedicar a lo que uno tiene que dedicar, que es lo propio, que es en primer lugar el cultivo del yo interior. Y por eso hay una frase que a mí me encanta mucho de uno de los místicos españoles del siglo XVI, que dice que hay que saber lo que es el silencio sonoro. Es decir, uno tiene que saber oír en el silencio interior, que no solamente no es fácil, sino que cuando uno tiene miedo en la noche y está en medio de una cuestión oscura, uno empieza a silbar o a decir algo porque necesita tener un ruido como para saber si está vivo o no. Y acompañado. Entonces eso es importante, porque si no, lo que somos unos borregos que vamos a donde nos lleva el viento y donde nos ofrecen esto, nos ofrecen lo otro. Pero en segundo lugar, algunos pueden pensar, bueno, si eso es para decir misa o para rezar o para hacer esto, por supuesto que sí, pero no solamente eso es lo que alimenta otra serie de cosas. Hay que ver lo que es en el campo educativo. Y esta pandemia lo ha puesto más ¿Y en el social? Sí, lo que lo ha puesto sobre el tapete, porque con eso que tenemos que cuidarnos y no sé qué más, vamos a la Santa María, cerramos. Bueno, ¿y quién forma las generaciones del futuro? Y es que... ¿Y quién atiende al enfermo, al necesitado, todo eso, al que está solo? Son tantas situaciones que generan, primero, un llamado a la creatividad. Esas situaciones hay que atenderlas. Y hay que atender al que queda solo. Y yo lo veo, por ejemplo, a veces con esto, bueno, como los contagios aumentan por aquí, aumentan por allá, cerremos las iglesias, por poner un ejemplo. Resulta que hay en bastantes zonas donde hay gente mayor, que lo que piden, miren, no cierren las iglesias, pongan una misa, porque si quieres es el único rato en que yo puedo salir. Y compartir. Salir de casa y medio compartir
o un vecino, si quiere esa media hora o esa horita al día. Entonces, no seamos tan, porque uno no puede estar con la vela prendida ni tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Es decir, hay que saber... Es que a las crisis que tenía nuestro país, preexistentes, se le sumó la crisis por pandemia. Entonces tenemos que pensar que nuestra población está bastante más afectada y que la gente está sola y que la gente tiene carencias y que ha habido muchísimas necesidades. Y eso también me lleva a preguntarle, la gente tiene poca esperanza. A veces la gente se siente triste, se siente sola, dentro y fuera del país piensan que cómo van a recuperar su país, tienen la añoranza de un país que ya fue, que nunca el agua es la misma pasando por el río 2 veces, y a la gente hay que reconstituirle, hay que transmitirle esperanza. ¿Qué le dice usted a la gente adentro y afuera sobre su país? Mira, en primer lugar que hay mucha razón para esa pérdida de la esperanza, porque la esperanza pasa por la credibilidad. Y cuando no hay credibilidad, porque cuántas cosas nos ofrecen que después resultan espejismo y no existen. O cuántas veces se ha caído o se ha metido, como se dice, la pata en el mismo hoyo y no se saca. Entonces hay una pérdida de confianza que es una exigencia de retomar el verdadero liderazgo. Yo no soy líder porque sé engañar a la gente o porque una gente me siga. Bueno, tiene que seguirme en función de unas necesidades. La gente está ocupada en resolver sus problemas diarios y no le interesa la política ni los políticos de ningún lado. Pareciera que eso es lo que estamos viendo. Claro, porque la supervivencia nos pone en un momento dado como a olvidarnos de las cosas, lo cual tampoco debemos tomarlo del todo así, porque si yo pienso exclusivamente en mi supervivencia, eso es lo que ha causado, por ejemplo, de pronto gritan ¡fuego! Todo el mundo sale corriendo y entonces el que se cae lo pisan y es el que queda muerto, no por el fuego, sino porque lo han pisado. Entonces, saber cómo compaginar todos estos distintos elementos y verlo todo siempre con un profundo sentido de que en la vida siempre ha habido dificultades de todo tipo. Nuestra historia no ha sido fácil, la de Venezuela. Y la historia del ser humano. Si uno para nacer, uno sale y cuando lo sacan empieza a llorar. Y la mamá, peor porque está, quedaré viva o no, cómo estoy. En fin, la fragilidad forma parte de la existencia humana. Y no lo que muchas de las películas, que sé que no son las que pasan Vale TV. Ah, menos mal. En las que parece que todos nos creemos Superman. Cuando uno ve esas películas como el Terminator, caramba, uno dice, pero ¿cómo puede estar vivo ¿Y usted ve eso? Una persona de vez en cuando? Uno dice, eso genera una conducta en los muchachos que a veces uno dice, ¿por qué hacen eso? Bueno, si yo me acostumbro a ver que yo voy en un carro y puedo pasar por encima de no sé cuánto, y salto y brinco y tal, y es algo que, bueno, ni siquiera tengo que sacudirme lo que llevo encima. Los medios tenemos una enorme responsabilidad porque fomentamos el modelaje y puede ser positivo o no. Entonces tenemos una enorme responsabilidad, además en este contexto donde en pandemia los niños y los jóvenes han quedado en manos de la televisión o del streaming o de lo que sea, y esa es la verdad. Y ojalá la tuviéramos en manos de un buen libro. Sí. Porque en el libro uno es dueño. Yo voy leyendo, me puedo parar, puedo echar para atrás, reflexiono sobre ¿Usted cree que no? En la televisión menos. Está cambiando. Ya la gente hace su propio menú. Es que cuando usted habla de las transformaciones en el mundo, en la iglesia y un papa reformista, es que era para este tiempo, porque es un tiempo de transformaciones. La televisión se está transformando, los medios también nos estamos transformando necesariamente. Entonces es un mundo muy acelerado, donde también la gente está saturada de tanta información y del consumo de tanta información. Sí, por eso entonces uno salta de un canal para otro, tal vez buscando, en un momento dado, primero un poquito de serenidad, porque todo no puede ser violencia o todo no puede ser cosas abstractas como están sacando de la realidad en la que estoy,
hay muchas cosas que pueden ser útiles, hay muchas cosas que también uno necesita para tener cierta paz y cierto humor en medio de todas las cosas, aunque sea una película vieja de los Tres Chiflados, por ejemplo, Sí. o de Cantinflas, que yo creo que es más bonito con una serie que me pidió en estos días del año 87 de televisión española, Sí. y yo buscando por allá por los 80. Sí, porque yo creo que se ha perdido en parte el concepto de la belleza. Sí. Y la belleza tiene que ser lo que haga uno agradable lo otro. No son los parámetros que se pone que para ser una Miss tiene que medir tanto, tal, porque nunca una indígena podrá ser Miss. En los parámetros tradicionales. Porque, bueno, por las razones todo que sabemos, sino tiene que ser lo que genera empatía, lo que genera paz y tranquilidad. Y entonces uno ve, sobre todo en todas estas series infantiles de ahora, a mí me cuesta a veces verlas porque son tan feos esas caras que ponen. Es que no ve Vale TV. Entonces uno dice, eso no puede ser, pero eso es lo que pasa para muchos de los muchachos. Y entonces uno dice, caramba, hace falta tener un sentido de la belleza más agradable, que es lo que le da a uno el sentido de la belleza. La cultura, el arte, la belleza eleva la moral de las personas y por lo tanto la autoestima. Por eso es tan importante, y usted lo sabe porque es historiador, la cultura en general. Y por eso es importante ver que la belleza no está reñida con la pobreza. No. Sino que aún en medio de que uno no tenga todas las posibilidades de, qué sé yo, de lo magnífico que puede ser, qué sé yo, un gran palacio, un gran vehículo, lo que sea, hay todo aquello que me permite disfrutar y compartir lo que uno tiene a su alrededor. Una no flor vivir con una silvestre. ansia, si yo tuviera... Una mire, flor silvestre, sí, el ver el Ávila. Claro. Y cuántas cosas, Las bueno, guacamayas, mire, mientras estamos hablando. sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, detrás, pues bueno, en este pequeño jardín, algunas cosas, estas hojitas que tenemos aquí detrás, si uno va a una floristería, cuestan un ojo de la cara. No las estoy vendiendo. Ni se las puedo quitar. Pero, ¿por qué? Porque no cultivamos, no solo en la tierra, sino también en nosotros, bueno, esa belleza que además, si algún país es bello, es Venezuela. Es nuestro, sí. Porque hay toda la diversidad que usted quiera. Es un país mega diverso. Sí. Y una ciudad como esta, Caracas, con todas las cosas que pueda tener, yo lo he comprobado sobre todo, por ejemplo, con gente del mundo diplomático. Digo, ¿usted por qué se siente a gusto aquí en Caracas? Usted sabe lo que puede estar en este clima bastante agradable. Todo el año. Todo el año. Y que en media hora usted está en la playa y en media hora está en la montaña por los lados del Junquito, o en 1 o 2 horas va usted para el llano. Mira, y selva, y desierto, es un continente en miniatura. Sí, es una cosa, pero tenemos que aprender a disfrutarlo y a vivirlo. Y las potencialidades geográficas de nuestro país para el desarrollo de la nación. Son inmensas y por eso este es un país que todo el mundo se lo quiere llevar por los cachos. Y que todo el mundo quiere un pedacito. Quiere un pedacito, ¿por qué? Porque las posibilidades de cosas y de lo que uno va oyendo y aprendiendo. Hay que ver, por ejemplo, bueno, ¿por qué hay tan buena pesca en Venezuela? En la costa venezolana. Y cuando uno oye y resulta que lo que están comiendo nuestros peces por aquí, bueno, lo traemos importado de África. Es el plancton que viene de por allá y tal, que permite tener toda esta cantidad de especies, de cosas que tenemos. Caramba. Y lo que tenemos en el estado Bolívar, en el Amazonas. Sí, es que es una... Nuestros ríos, la luz todo el año, la luz natural, quiero decir. Sí, porque la otra... Sí, la luz natural, ahorita estamos con luz natural. ¿Sabe qué me encanta? Que es un principio de año donde usted tiene una energía renovada. Y esa energía renovada, pues yo estoy seguro que la gente que nos está viendo y nos está escuchando la está percibiendo, porque está hablando de problemas, de realidades, pero lo está haciendo con alegría en el corazón. Claro, porque yo estoy convencido de que las potencialidades que tenemos como pueblo, como personas, con nuestra cultura, son enormes.
Yo creo lo y que mismo. no podemos desperdiciarlas y no podemos pisotearlas y que necesitamos retomarlas. Y el mejor ejemplo que tenemos en estos momentos, a mi modo de ver, son los venezolanos que están en el exilio. Ajá. Porque empezando hasta lo que están padeciendo, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio agarrar y con una mochilita irse a pie Por el desierto desde de la Atacama. frontera de Venezuela para llegar hasta Chile o El para llegar desierto hasta de Atacama, Argentina? por Que ejemplo. subiendo, bajando, O la frío, selva del calor. Darién. Bueno, lo que todo eso significa. Dios. Pero bueno, eso digamos un ejemplo. Pero De el otro fortaleza. que decimos, bueno, es que aquí no tenemos buenos médicos, es que aquí no tenemos gente que sirva, aquí no tenemos gente que ayude. El gran agradecimiento que yo encuentro en los sitios que me toca visitar dentro del continente y fuera es gracias a los venezolanos que han venido, porque hay que ver, a pesar de que no tengan esto, no tengan lo otro, siempre están dispuestos y qué bien, porque tienen un sentido más humano. Los venezolanos adentro y fuera del país tenemos unas características que nos hacen muy especiales. Tenemos un país rico, pero también la riqueza está en nuestras tradiciones, en nuestro corazón, en lo preparados, en lo mucho que podemos hacer para llevar el país adelante, los de afuera y los de adentro, pero todos unidos con un solo propósito, que es la reconstrucción del país que tenemos, porque las potencialidades geográficas ya las tenemos, las humanas también. Entonces, bueno, creo que podemos tener un porvenir maravilloso si encontramos un objetivo único de reconstrucción del país. Así que le dejo las cámaras para que usted le mande un mensaje a todo el mundo. Bueno, el mensaje es que primero creamos en nosotros mismos, que tengamos un profundo sentido del valor de lo trascendente. Lo religioso no es un añadido, una estampilla que uno se lo pega, sino es esa fuerza interior que nos haga querer más al otro, pero no el que nos parece bonito, sino el que está tirado en la cuneta, el que tiene un problema y que, así como puedo ser yo el que esté en esa situación, lo que siempre estoy diciendo es que haya quien me tienda la mano y quien me pueda ayudar a salir de eso. Y de eso sí es verdad que somos capaces para aplicarlo a todos los niveles, pero tenemos que empezar aplicándolo desde la vida cotidiana, desde lo más sencillo de lo que vemos, para que eso trascienda a los otros niveles sociales, políticos, culturales, en fin, económicos, en el que la verdadera riqueza es la que se comparte. Y eso es lo que nos puede permitir a todos ser un mejor país. Gracias. Amigos, pues con estas palabras concluimos. Los invitamos al próximo Conversando y gracias por haber compartido con nosotros y con el Cardenal. Muchas gracias. Esta media hora de gratísima conversación.